Marco Buscalia. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, empezamos como a mirar los primeros datos económicos, a ver qué está pasando. Fíjate, si uno como economista cuando dice, bueno, vamos a mirar qué está pasando en la economía, buscas al menos 3 variables: actividad, empleo, inflación, a ver qué está pasando con una crisis, ¿no? Entonces vamos por partes. Actividad, fíjate que salió CAME con una caída de ventas en marzo del 48,7% año contrario, es decir, contra marzo del año pasado, cuando estamos hablando de un mes que tuvo 19 días sin cuarentena y 12 días con cuarentena. Y dentro de esto hay sectores que tienen caídas como electrodomésticos, vestuario, etcétera, de más de 60%. ¿Sí? Estamos hablando de una gran cantidad de cheques rechazados dentro de su universo. Es decir, una situación, yo te diría, muy complicada dentro del universo de empresa pequeña y mediana. Huía empresas industriales trabajando al 20% de capacidad, 20%, ¿sí? Pensemos, venían trabajando al 60%, ya venían de un nivel bajo durante mucho tiempo por la crisis que ya arrastramos por un par de años. Entonces, los primeros datos de actividad, yo te diría, son bastante malos. Vamos a lo segundo, empleo. Vos fíjate que acá tenemos un problema. Empleo, en Estados Unidos tenés datos semanales. No sé, ya para que te des una idea, en 3 semanas pidieron seguros de desempleo más de 16 millones de personas. ¿Sí? En Argentina no tenemos eso, pero está claro, cuando vos mirás cuál es el problema, si bien no está el dato, vos sabés que del universo de empleados de Argentina, que serán más o menos 18 y algo de millones, tenés que solamente la mitad son asalariados entre sector, digamos, en relación de dependencia, sobre los cuales pesa esta imposibilidad de suspender o de echar del gobierno. El resto son informales, monotributistas, autónomos, etcétera. Es decir, me imagino que sobre esa gente, justamente, que generalmente son de menores ingresos, es donde vamos a ver, lamentablemente, los datos más masivos de empleo. Para que te des una idea, es muy difícil estimar cuánto va a caer el empleo por cada punto del PBI. Las estimaciones son muy volátiles, pero podemos pensar que con una economía que cae cerca de un 9% este año, estoy aplicando más o menos tu regla del 1%, pensemos que cada semana no va a valer igual porque a medida que avanza el tiempo quiebran las empresas y se hace más fuerte la caída del PBI por semana, se agrava. Pero ponerle que tengamos una caída de 9 puntos del PBI, vamos a perder, yo te diría, podemos llegar a perder 800.000, 900.000 empleos durante este año. O sea, vamos a ver una caída muy fuerte del empleo, pero todavía de ahí no hay datos. No hay datos por este tema de que o le impedís echar a la empresa, lo cual va a generar más quiebras dentro de algunas semanas, o es un universo del cual no hay datos porque es un universo justamente que es autónomo, que es o contrapropista e informal. Y lo último es la inflación. La inflación de marzo sale este miércoles. Entonces, hay un problema acá para todos los institutos de estadística del mundo, que es que a partir en caso del INDEC, a partir del 20 no salen más encuestadores a la calle. Entonces hay que estimar por métodos alternativos. Y hay problemas. Pensamos, ¿cuál es el precio de en abril? ¿Cuál es el precio de una entrada de cine? ¿Cuál es el precio, no sé, de un paquete de viaje a Cataratas del Iguazú? Cosas que entran en el índice. Viaje. Claro, viaje. Entonces es muy difícil. Entonces va a salir un número que la gente va a decir, me están mintiendo, pero no necesariamente es así, vamos a poner así. Va a ser un número que va a reflejar un peso muy fuerte de alimentos, de aumento de alimentos, espero que el INDEC lo refleje, yo creo que sí lo va a hacer, y después va a reflejar aumentos muy bajos o nulos porque probablemente le imputen inclusive precios de febrero algunas cosas. Teóricos. Teóricos, ¿se entiende? Entonces esto va a salir miércoles. Entonces no vemos todavía un impacto en la inflación, pero sí tenemos una idea de lo que se viene, estamos empezando a ver lo que se viene, ¿dónde lo vemos? En el dólar. O sea, acá vos tenés... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque al final la inflación siempre es un fenómeno de monetario y estamos viendo una muy fuerte emisión, o sea, un aumento de la oferta gigante. La base monetaria crece el 85%. En abril hubo una aceleración muy fuerte de la base monetaria y vemos una caída de la demanda de pesos, que es la contracara, es el otro lado de la moneda del aumento del tipo de cambio. Hoy el tipo de cambio, para contarle a la gente que no lo vio, en un mercado de los no oficiales que se llama el contado con liqui, básicamente el tipo de cambio se depreció 8% y llegó a 102. Entonces esto es... El contado con liqui, aclara qué es un dólar al que accedes mediante una operación de... Con bonos, acciones bonos que puedas comprar y vender afuera y adentro de la Argentina. Exacto. Simultáneamente. Entonces es una manera, está aceptada por la justicia, tengo entendido yo, entonces es como una manera donde no vas por el mercado oficial
para poder comprar y vender dólares. Entonces, ahora, sí. Te hago una pregunta respecto de esto que acabas de decir. Hoy había inquietud en algunos bancos por lo siguiente. Se preguntaban, este repunte de ese dólar, que es el dólar al que se puede acceder, digamos, ¿no? No es un dólar negro. Sí. Ese repunte, ¿no será de las empresas que están accediendo a pesos para ir a comprar dólares? No creo. El peso que está tan barato te lo regalan hoy. A ver, digamos, puede llegar. La emisión no terminará presionando sobre el mercado de cambios. Puede llegar, pero yo creo, digamos. Y esto me lo decía también otra persona, que me decía, ¿y no será esa la justificación para volver al patacón que no genera ese mecanismo? A ver, es decir, podés emitir sin que te vaya el dólar. Lo veo difícil porque tenés que pensar que le dieron el crédito a una empresa que tenía un excedente de caja después de pagar salarios y todo eso, y lo que estamos viendo es que acá la gran mayoría de las empresas, inclusive empresas del rubro alimenticio, que uno diría es lo que estamos comprando todos, están con problemas de ventas. Entonces, yo diría, veo muy difícil haber encontrado alguna empresa que tenga, puede pasar, no lo puedo negar, pero digo, veo muy difícil que haya muchas empresas a las cuales hayan tomado un crédito y con ese crédito se dieron vuelta y compraron dólares, cuando están todos con problemas de pago de salarios, de los alquileres, los impuestos, etcétera. Lo veo muy difícil. Te quiero hacer otra pregunta práctica. Dale. ¿Qué empresa que no puede pagar sueldos porque está muy mal, de estas que nombraste, por ejemplo, de CAME al comienzo, esas que están trabajando al 20%, están muy mal, no puede pagar los sueldos? ¿Qué empresario en esa situación, en vez de pensar en cómo se presenta en convocatoria, en los sistemas de quiebra preventiva, etcétera, de concurso preventivo, está pensando en endeudarse, en tomar más deuda, aunque sea una tasa muy barata? Claro. Bueno, ¿Vos pensás que eso existe? Hay una respuesta. En la encuesta de CAME, supuestamente hay el 45% nada más de las empresas, para mí me pareció bajo, dicen estar dispuestos a endeudarse a pedir ayuda para los salarios. Empezaron a pedir créditos. Perdón, me rectifico. El 71% dice que no va a solicitar el crédito. Es peor el dato. Okay. El 45% dice que sí estaría dispuesto a pedir. Viste que hay un programa donde el gobierno paga para las empresas de menos de 25 empleados hasta un salario mínimo y así va cayendo. Ese programa te ayuda con el pago de salarios. Es un programa complicado porque lo que yo entiendo, como vos mencionaste, es que para entrar a ese programa, el dueño de la empresa tiene que permitir que la AFIP, los socios le pasen la información patrimonial de los socios al Ministerio de Trabajo. Tenemos acá, fíjate, ahí está la placa el artículo. De alguien. Esto es alguien que fue al sitio, digamos, a pedirlo. Esto, fíjate que tiene tres problemas. Uno, la AFIP queda expresamente autorizada a suministrar a aquellos, es decir, al Ministerio de Trabajo y al ANSES, los datos patrimoniales que posea a mi respecto o a la persona que represento, aun cuando los mismos se traten de datos protegidos por el artículo tatata. A la persona, no solamente a la empresa. Por lo menos así lo entiendo y consulté con algunos contadores que entienden lo mismo. Hay que entender que esto tiene tres problemas. Primero, que hay un secreto acá. Imagínate que la información patrimonial empieza a circular. Digamos, este es un problema y lo va a llevar a mucha gente. Yo tengo casos conocidos que me dijeron, por esto no lo voy a hacer. El segundo es que esto rompe una de las instituciones más importantes del capital, desde que el capitalismo, digamos, desde la revolución industrial, te lo voy a poner así, que es la creación de la sociedad anónima, de la sociedad responsabilidad limitada, o en inglés, la Limited Liability Company. Separar la empresa del dueño de la empresa. Todo el discurso oficial, aún de Alberto Fernández, cuando lo escuchamos hablando en el Grupo de Puebla, el problema es el capitalismo. Bueno, pero esto no entiendo cuál es tu advertencia. Esto va en contra, yo te diría, de las instituciones más importantes, que es crear una persona jurídica distinta de los dueños de la empresa. Y lo tercero, como me decía un empresario que hablaba hoy, decía, mirá, dice, yo tengo patrimonio, yo tengo patrimonio que podría usar para pagar los salarios de mis empleados que no estoy pudiendo pagar. El problema es que tengo departamentos. ¿A quién le vendo los departamentos ahora? Tengo una pregunta sobre lo que decías respecto de la inflación. Es verdad que hay una relación entre emisión monetaria y inflación. Están los que te dicen que eso se da en el largo plazo. Sí. En el corto plazo, uno no podría pensar que la caída en el nivel de actividad va a ser tan grande
que el gobierno va a tener un superávit de comercio gigantesco, le van a sobrar los dólares al Banco Central, va a poder atrasar el tipo de cambio y todo eso va a demorar el fenómeno inflacionario y a lo mejor no tenemos inflación? Te respondo con una frase que me la comentó un colega que te va a encantar, de Gershunov, que él dice: las hiperinflaciones no se dan en las guerras, se dan después de las guerras. Entonces, yo no digo que vamos a ser hiperinflación, lo que digo es que durante esta crisis, durante la cuarentena... Y aún dentro de un tiempo. Yo después lo veo más difícil, porque ahora tenés un aumento de la demanda de dinero, precautiva, estamos todos con un poquito más de dinero en nuestros bolsillos. Una vez que vos levantás esto y tenés que empezar a levantar los controles, si el Banco Central no actúa y el Tesoro empiezan a actuar mucho más moderadamente, ahí es donde tenés el salto inflacionario, que yo creo que no vamos a ir a una hiperinflación directo, pero sí vamos a tener un fogonazo inflacionario al hacer esto. Pero como dice Gershunov, es después de la guerra, no durante la guerra. Con esta cita del maestro Gershunov nos vamos a un corte, viene enseguida Pancho Olivera, ya volvemos.